Crema de caramelo extra firme. Hoy elaboramos una receta que considero un básico imprescindible en repostería. Es una crema de caramelo extra firme, cremosa, suave y con un sabor delicioso. Una crema muy versátil que podéis utilizar para rellenar y decorar tartas, cupcakes, tartaletas, postres en vasitos, bombones y muchísimas preparaciones más. Veréis que con unos pocos ingredientes muy sencillos podemos conseguir una crema con una textura espectacular y muy estable. Y mientras preparo esta receta me encantaría saber desde dónde me estáis viendo. Escribirme en los comentarios el país o la ciudad desde donde me acompañáis, porque me hace muchísima ilusión saber hasta dónde llegan mis recetas. Empiezo preparando y pesando los 3 ingredientes que utilizaré en esta primera etapa. Voy a utilizar 500 ml de leche entera, aunque también podéis sustituirla por leche sin lactosa, leche desnatada, leche de coco o leche de almendra. Peso 55 gramos de maicena y peso 300 gramos de azúcar blanca común. Mezclo los 55 gramos de maicena con una pequeña cantidad de los 500 ml de leche. Remuevo muy bien hasta que la maicena se integre completamente y reservo esta mezcla para utilizarla más adelante. Llevo la cazuela al fuego a temperatura media y comienzo a derretir el azúcar, removiendo constantemente para evitar que se queme. El azúcar se irá fundiendo poco a poco, tomando ese característico color dorado y formando el caramelo. Una vez que el azúcar esté completamente derretido, bajo el fuego y añado la leche poco a poco, removiendo constantemente para integrar ambos ingredientes. En este momento hay que tener mucho cuidado porque el caramelo estará muy caliente y al añadir la leche puede producir bastante vapor. Utilizo leche templadita. Dejo que hierva a fuego bajo o medio, permitiendo que el caramelo se disuelva por completo y que la mezcla se vuelva homogénea. Este paso puede tardar unos minutos, pero es muy importante para conseguir una crema perfecta y sin restos de caramelo. Cuando la mezcla haya hervido bien y todos los trozos de caramelo se hayan disuelto por completo, agrego la maicena que tenía disuelta con un poco de leche. Continúo removiendo constantemente hasta que la mezcla espese muy bien. Dejo que hierva durante unos segundos más y apago el fuego. Con mucho cuidado, vierto el caramelo caliente en un recipiente resistente al calor. A continuación, cubro la superficie con papel film colocando directamente en contacto con la crema para evitar que se forme una costra. Dejo que se atempere a temperatura ambiente y una vez que se haya enfriado lo suficiente lo guardo en la nevera durante un mínimo de 2 horas, aunque también podéis dejarlo toda la noche. Podéis conservarla perfectamente durante hasta 7 días en la nevera, siempre bien tapada, o incluso congelarla para utilizarla más adelante. Bato aproximadamente 250 ml de nata ambiente puratos o una nata vegetal similar durante unos minutos hasta conseguir una textura firme.
Una vez que la crema de caramelo está completamente fría, debido a que tiene una textura bastante espesa, la bato ligeramente para suavizarla y conseguir una consistencia más cremosa. Esto facilitará mucho su incorporación a la nata montada. Esta crema de caramelo es extremadamente versátil y deliciosa. Su textura cremosa y su sabor equilibrado la convierten en una opción ideal para rellenar bombones, consiguiendo una consistencia perfecta que se adapta muy bien a este tipo de preparaciones. También podéis utilizarla como relleno para brownies o galletas tipo sándwich. Si preferís una crema más líquida y menos espesa, podéis reducir la cantidad de maicena utilizada en la receta. De esta manera conseguiréis un caramelo más fluido, ideal para cubrir helados, tortitas o incluso utilizarlo como salsa para acompañar otros postres. Y otro punto a su favor es que es una receta económica, sencilla y muy fácil de preparar. Añado la crema de caramelo en 2 tandas y bato a velocidad alta hasta conseguir una mezcla completamente homogénea, suave y firme. Os recuerdo que en mi canal vais a encontrar una gran variedad de rellenos y cremas para repostería. Tengo recetas de cremas con mantequilla y sin mantequilla, opciones sin azúcar, recetas sin lactosa y diferentes preparaciones que podéis adaptar según el tipo de tarta o postre que queréis elaborar. También encontraréis diferentes tipos de merengue como merengue italiano y merengue suizo, además de buttercream americana y muchas cremas y rellenos que podéis utilizar tanto para rellenar como para decorar vuestros postres. En la descripción de este vídeo os voy a dejar una lista con todas estas recetas para que podáis encontrarla fácilmente. Y mirad qué textura tan bonita conseguimos. Pero ahora quiero enseñaros otra opción. Voy a añadir una tarina de mascarpone muy frío. Voy a añadir la tarina completa y voy a batir para que podáis ver cómo cambia la textura y cómo queda todavía más firme. Como podéis ver, la textura cambia muchísimo y queda aún más firme y consistente. Esta versión es especialmente buena para rellenar tartas y para decorar con manga pastelera porque conseguimos una crema con mucha más estabilidad. Esta opción es totalmente opcional. Para las decoraciones recomiendo utilizar boquillas grandes como la boquilla grande número 353, la boquilla 1E o la boquilla 1M de Wilton, que son ideales para conseguir acabados bonitos y profesionales. Si todavía no estáis suscritos a mi canal, os invito a suscribiros para no perderos ninguno de mis próximos tutoriales y sobre todo compartid esta receta con vuestros amigos y familiares en vuestras redes sociales. Es una receta que puede ser de muchísima utilidad para muchas personas y simplemente compartiéndola podemos ayudar a que llegue a alguien que la necesite. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme y por apoyar mi trabajo. Nos vemos muy pronto con otro tutorial.